Nos amparamos en Dios del maldito Satanás. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Con otra pregunta más polémica. Hoy vamos a empezar la clase de hoy. ¿Es permitido el aborto en caso de las violaciones o no? Lamentablemente hay una realidad que se llama violaciones. Siempre en una violación hay tres personas. Primero, el violador, que puede ser un hombre. Generalmente son los hombres. Aunque sí, hipotéticamente se puede pensar que una mujer pueda violar a un hombre, hipotéticamente, ¿no? Pero en casos reales, generalmente eso pasa muy pocos. Entonces ahí se habla de un violador, que generalmente es un hombre, una persona víctima, que es una persona que ya ha sido violada por el violador diabólico, y de vez en cuando se habla de una tercera persona, que también es otra víctima, que es el bebé, el feto, el niño, que es el fruto y el resultado de la violación. Entonces nosotros debemos hablar del tema. Ahora se está hablando de la vida del bebé, del feto, de un bebé que generalmente ni los violadores quieren tener ese bebé, ni la mujer violada, porque le hace recordar a ella, al violador, a su papá, que ella odia tanto porque es un violador. Entonces, imagínense, ahora estamos hablando de la vida del bebé, del feto. Le quitamos la vida a esa víctima o le dejamos vivir. Entonces, cuando nosotros, la verdad, dejemos las emociones y prejuicios, pensando con claridad, transparencia, cada ser humano tiene derecho para vivir. Tiene ese derecho, es un derecho natural. Dios le ha dado vida. Entonces, ¿tú con qué autoridad y por qué razón quieres quitar una vida que es sagrada? Entonces, eso es voluntad de Dios, que un otro ser humano llegue a ese mundo, por voluntad de Dios. Entonces, si yo quiera o no quiera, entonces esta persona tiene el derecho de vivir. Para yo poder quitar la vida de un ser humano, necesito el permiso de Dios. Dios lo ha mandado a esa vida y yo no tengo ese derecho para quitar la vida de un inocente. Entonces, la pregunta por sí mismo tiene su respuesta. ¿Se puede abortar un bebé, un feto, en caso de la violación? Entonces nosotros cambiamos la pregunta y lo vamos a explicar de esa forma. ¿Se puede matar un inocente bebé en caso de las violaciones? Entonces la respuesta es, nunca se puede permitir matar y asesinar a un inocente, sea lo que sea. Entonces vamos a ver los argumentos de las personas que dicen que debemos matar al bebé y abortar. Vamos a ver uno por uno y responder cada uno de esos argumentos. Uno por uno. Primero, ellos dicen, cuando nosotros dejamos con la vida a ese feto, el fruto de la violación, la mamá dice, yo siempre voy a odiar a ese bebé. Entonces nosotros preguntamos por qué. Dice, me hace recordar al hombre maldito que me violó, porque es hijo biológico de ese hombre violador maldito. Entonces ella dice, eso me da mucha pena viendo a un hijo que me hace recordar al violador. Entonces, porque odio a su papá, no quiero a ese niño, entonces tengo el derecho de abortarlo. Aquí entonces vamos a ver a la lógica de ese argumento. Quiere decir, cuando odiamos al padre de alguien, cuando tenemos a un criminal aquí, entonces la lógica dice, tenemos el derecho de matar a los hijos. ¿Eso es permitido o no? En el Sagrado Corán dice, es prohibido perjudicar a una persona por la culpa de otra persona. Si una persona es ladrón, ¿sí?, ha robado algo, entonces por la culpa de ese ladrón no puede ir a matar a su hijo. Ahora, tu padre
ha, por ejemplo, cometido un pecado, ha violado a una mujer, a ti te llevan a la cárcel. Tú dices, eso es injusto, no lo acepto. ¿Cómo Dios va a aceptar? Por crimen de tu padre, tú no puedes ser castigado. Eso está bien claro. Es decir, el uso de un poco de intelecto, un porcentaje de intelecto presente, dice no es permitido. Entonces está bien claro. Por la culpa de otra persona, no se puede castigar a otra persona. Por ejemplo, tú comes comida y va a engordar tu padre. No tiene lógica, no puede ser. Tú comes la comida, tú recibirás el fruto de comer la comida, que es engordarte. Entonces, también en caso de los pecados. Y eso lamentablemente viene de una lógica bíblica, que en la Biblia muchas veces nosotros vemos que por pecado de los padres, los hijos están pagando. En caso de los hijos de Israel, en caso de Acán, vea el caso de Acán, cuando uno traiciona a los hijos de Israel, a él, a su yerno, a sus hijos, a su esposa, a todos le llevan a Bodía Ajur, en la valle Ajur, y les matan a todo el mundo, a todo, a su burro, a su asno. ¿Por qué? Porque el hombre ha traicionado a los israelitas. Eso es muy lamentable. Y usted puede ver casos así en el libro de Deuteronomio, Jueces, entre otros libros, que un hijo debe pagar por culpa de su padre. Eso no tiene lógica. Eso es invento de los sacerdotes judíos. Y eso ni es enseñanza profética. Nosotros no vamos a pagar por la culpa del profeta Adán ni por Eva. Ellos eran independientes en su culpa, en su pecado, y nosotros nunca nacemos con el pecado original, y eso es falso. Lamentablemente, esto bien arraigado en cabeza de muchos hermanos en Occidente, les hace pensar, debido tal como nosotros, como ellos dicen pecado original, tal como nosotros nacemos con el pecado original por la culpa de nuestro padre Adán y Eva, entonces un hijo, un feto que es hijo de un violador, entonces ese hijo también debe pagar por el pecado de su padre violador. Eso es falso, el Islam no lo permite y islámicamente no podemos aceptarlo. Eso era la primera parte. Son 10 argumentos que presentan las personas que defienden aborto de un feto resultado de una violación, que vamos a responder uno por uno. En siguiente video vamos a explicar cuáles son argumentos de las personas que defienden abortar a un bebé en caso de la violación. Entonces vamos a responderlo. En siguiente video lo vamos a explicar el segundo argumento. Que Dios le bendiga. Un abrazo.